Bueno, vamos a ver. No es la primera vez que tenemos con nosotros Enrique Enrique, estamos adelgazando, ¿eh? Sí, claro, es que ahora como estoy con la jefa perenne. Como tiene que ser, Enrique. No, es ley de vida, es ley de vida. Yo voy a ver si me escapo. No, sí, seguro que te escapas, pero vamos, no tanto. Quiero decir que ahora ya cada día es más difícil. Bueno, vamos a ver, pero hemos hablado muchas veces con Rafael Carlos Ortega. Rafael, bienvenido. Buenos días. Bueno, Bien hallado. del el Suma 112 o 112, como se quiera decir, que hacen un trabajo en Madrid tremendo. Muy bueno. Y el trabajo en la época dura, en el marzo-abril, cuando 1000 muertos diarios, cuando estaban colapsados, cuando solo la Comunidad de Madrid se inventa hasta el IFEMA y los hoteles medicalizados, cosas que no se habían inventado nunca y se inventan aquí. Y eso que en Italia habían estado mucho peor que nosotros y no se les había ocurrido. Y aquí se recurre a todo, a lo militar, a lo particular, a lo privado y tal, cosa que todavía no han digerido los malvados. No, pero bueno, es igual. Pero lo que era entonces, siempre se habla de las residencias, que por cierto eran responsabilidad de Pablenín de Galapagar. No acudió a una sola residencia. O sea, Ni acudirá. Ni acudirá, porque menudo jeta de acero. Pero a mí me gustaría que nos contara, Rafael, cuáles fueron las experiencias, digamos, más duras de la gente que estaba al pie del cañón, porque había que ir a casas de gente enferma. Pero mucha gente. Efectivamente. Yo he tenido experiencias espeluznantes. O sea, recuerdo los primeros momentos, las fases de crecimiento exponencial. En algunas casas había 6 afectados, de los cuales 2 de ellos graves. Y bueno, intentábamos entrar dependiendo de los equipos. Si era susceptible de UBI, entraba el equipo con la UBI con toda la protección. Si era coche médico, sabes que en el Suma tenemos también coches médicos, tenemos vires de... Bueno, pues había afectados familias enteras. Incluso en el pleno confinamiento a mí me sobrecogía cuando me encontraba familias confinadas con niños pequeños en espacios de 60 metros cuadrados. Te ibas con el corazón alterado, realmente. O sea, yo había días que salía de la guardia y me iba llorando. Viéndolo en perspectiva, porque sobre el confinamiento ahora se empieza a pensar y a meditar y tal, no ha sido un grave error. Estaba pensando en lo de los niños. ¿Qué niño de 6 años, por ejemplo, sale bien de estar 5 meses en 60, y aunque sean 120 metros? Es decir, de estar encerrado. Es decir, ahí yo creo que se cometió un error. Primero, porque dejaron llegar tan lejos, había que llegar al 8 de marzo como Desde fuera, luego. le infectó como feminista, y a partir de ahí, como dicen en La Rioja, la gran seca, la gran remojada. Es decir, pasamos de la nada al todo el mundo acuartelado como si esto fuera la guerra. Y viendo los resultados que ha tenido en la psicología de la gente y en la economía, que han sido letales, lo iremos viendo a lo largo de este año y de los que vienen, probablemente ha sido un gran error. En mi consulta lo estoy viendo ahora mismo. O sea, Ya no aumentan mucho los suicidios, ¿eh? Bueno, no, pero es que claro, está la gente como un sonajero. Si lo notamos todos. Para que te hagas una idea, los pacientes que tienen trastornos de la conducta, trastornos emocionales, que es el gran abandonado dentro de la medicina, es donde hay que empezar a entrar, y ahora lo hablaremos sobre todo con el tema de lo que el gobierno quiere aprobar los próximos días. Ha sido dramático para los pacientes con discapacidades, pacientes con enfermedades mentales, porque obviamente ha contenido el crecimiento exponencial. Es cierto que era la medida que había que tomar en su momento, pero había que haberlo hecho quizás a lo mejor con otro tipo de precauciones, obviamente, y no 3 meses, desde luego. Es que a lo mejor un mes era necesario mientras se adecuaba a toda la estructura sanitaria.
pero 3 meses. ¿Y qué secuelas están viendo? ¿Qué están viendo ahora, por ejemplo, en el Suma 1-2, que es la atención inmediata? En el Suma y en la atención primaria. Estamos en los que tanto el Suma, date cuenta que el Suma vamos a los domicilios, atención primaria también. Muchos trabajamos en los dos sitios, o sea, que es lo que, y lo vemos, pues se han agravado las patologías psiquiátricas, se han desatendido, y son patologías que afectan a una gran parte de la familia, del entorno. Descomponen las familias. Es el enfermo que quizás más sufre y más hace sufrir. Pues y yo recuerdo a veces también, refiriendo al confinamiento, haber entrado en casas donde, bueno, pues había niños discapacitados, pero niños con 20 bueno, niños, por decirlo de alguna forma. Hombres, pero con un retraso psicomotor o con un retraso psíquico importante, y que no entendían el cambio de sus rutinas. Y además, cuando los padres salían con ellos, la gente les increpaba por fuera. Como los niños autistas ocurrió con el famoso brazalete que tuvieron que colocarles a los pobres para distinguirlos y que la gente desde los balcones no los insultara. Es que ha habido mucho... Sí, me llamó una familia... mucho balconazi. Sí. Y en estas circunstancias se mete donde no le llaman. Sale la maldad natural del bicho humano. Ahora, además. Está el bicho y el bicho humano. Sí, sí. Recuerdo un caso especial. Solo una cosa, porque el otro día estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid e insistió que lo primero que querían abrir eran las educaciones especiales, que el gobierno insiste en cargarse. Es fundamental. Porque los comunistas se han empeñado en que todos tienen que ser iguales. Dice, vamos a ver, ha costado 20 años que haya un sistema de educación especial en Madrid extraordinario, con profesionales que son verdaderos apóstoles, que tienen verdadera vocación, que además los niños se dan cuenta enseguida, es decir, que ya entran y les van curando. Es decir, como yo veo entrar a Enrique de la Morena y si me duele la cabeza se me va. ¿Por qué? Porque ya estoy a salvo y ya está aquí el médico. Bueno, pero esta gente es así. Dice, nos ha costado tantos años hacerlo y que se lo quieran cargar. Dice, lo primero que va a abrir en la educación son educaciones especiales, porque son los que más lo necesitan, por lo que estabas contando. Es decir, claro, una persona ya debilitada en muchos mecanismos de todo tipo, perceptores de la realidad, transmisores de relación humana, de relación consigo mismo, con esos meses en que además todo el mundo no estaba normal, ¿cómo va a estar ese muchacho? Va a estar esa criatura que a lo mejor tiene 30 años y el cerebro de un niño de 9, está peor que un niño de 3, porque es que está muy mal, ha dado saltos atrás, está fatal. Tienes toda la razón. Ver al maestro. Claro, claro, que era la persona que le socializaba, que lo tranquilizaba. Y que ha demostrado, le ha dado una confianza. Y rutina. Claro, tienes toda la razón, Federico. Fíjate hasta qué punto esto es importante, porque las sociedades, a medida que somos más avanzadas, nos caracterizamos por proteger a los más débiles. Y estamos yendo hacia atrás. ¿Cómo se come eso? ¿No? Es un poco complicado, ¿no? Hay que proteger a los más débiles y empezar a descubrir nuevas áreas de protección. Y es fundamental, la salud emocional. Nosotros hacemos las cosas porque tenemos un estímulo no racional, porque razonamos todos, es sobre todo emocional. Y es donde estamos fallando. El papel del médico de familia, el papel del médico de atención primaria. Estamos en las casas, conocemos a los pacientes hasta los más mínimos detalles de ellos. Y es la base del sistema para entrar luego en la especializada. El tema de la educación especial, bueno, es que yo no entiendo cómo se puede pensar en algún momento en decir, oye, no, es que esto no... Oiga, si en cada familia hubiera alguien con necesidades especiales, el mundo no estaría como está, porque educa emocionalmente. No habría podido, si es que además eso te obliga... es más, esa familia no haría que ese niño se desarrollase hasta donde se puede, que hay casos casi milagrosos. Desde luego. Hace apenas 30 años, la idea de que una persona con síndrome de Down pudiera ser actor, presentador de algo, todo, cualquier cosa, era inimaginable. Hace un siglo los encerraban en un cuarto en los pueblos hasta que morían y podían vivir 60 años. Y era así, no los enseñaban. La gente no sabía ni que vivían. Y de esto hace un siglo en Europa. Ya, bueno, en África, en América, sencillamente desaparecían. Pero eso es así. Y en China antes de nacer ya estaban liquidados. Pero la cuestión de fondo es que al mismo tiempo nos hemos acostumbrado
en la sociedad a que el Estado nos resuelva cosas cuando hay instancias intermedias, instancias sociales, que no es el Estado, es el médico, el cuidador, el maestro, etcétera, que es lo que a lo largo del tiempo se ha ido haciendo y que es lo que la persona reconoce. Es que a mí el Estado, te dicen, pero vamos a ver, idiota, el Estado no existe, el Estado eres tú. O sea, el Estado es una idea abstracta. Al final, como decía Margaret Thatcher, la sociedad no existe, existen las personas y las familias. Bueno, pues eso. Es decir, aquí el gran problema es que creemos que hay alguien, un ente superior, que nos tiene que cuidar desde la cuna a la tumba. No, señor. Y además nunca ha sido así y no puede ser, porque además lo que tejes por un lado lo destejes por otro. En eso consiste el progreso, en eso consiste el progreso. ¿Cuál va progreso a ser de la salud, ¿no? ¿Cuál va a ser el cambio, Rafael? ¿Cuál va a ser el cambio ahora, donde el problema es más psicológico que otra cosa? Yo veo las cifras de fallecidos, dice, suben los fallecidos en Aragón, 68. Es que estábamos en 1000 diarios. Es decir, claro, los contagios se disparan, que esto es la culpa de los medios de comunicación, como que se disparan. Otra cosa, 200 millones tienen el virus en África. A mí qué me importa los que tengan el virus en África. Esa noticia, ¿qué noticia es? Es montar el... Pero en el día a día cotidiano ahora, que vuelven a que va a haber brotes inevitablemente, en niños, en profesores, en maestros. Ayer, gran noticia. Hoy. 2.000 profesores dan positivo. ¿Qué tanto por ciento? El 2,3%. ¿Y eso es lo grave? ¿El 2,3%? Poco me parece, sinceramente. Es la cifra de prevalencia que se ha demostrado. Estamos dentro de los datos que esperábamos y obviamente dentro de eso además se han hecho estudios de serología, son serológicos. Eso hay que confirmarlos, que son a fondo, que luego hay que confirmar. Luego hay que confirmar si tienen infección activa o no. Y además, muchos de ellos, sobre todo cuando se hablaba aquí, yo creo que en un momento se planteó el carné del COVID, se planteó algún tipo de registros. Y lo tiraron para atrás. Obviamente, pero es que, bueno, obviamente, yo tengo mis dudas sobre ello, porque alguien que ha pasado el COVID, que ya tiene anticuerpos y ya no tiene ninguna capacidad ni de infectar, ni de infectarse, tiene que andar con las mismas precauciones que tiene el resto. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una prevención comunitaria, pero esa persona tiene ya ciertas ventajas sobre el resto, sobre todo si ha quedado sin secuelas, pues sabes que está habiendo secuelas y todo ello. Esta es la gran cuestión. Claro. Y además que salen las secuelas a veces cuando crees que ya no van a salir. Sí. Este es un virus bien malo. Sí. Hasta final de agosto había en España confirmados unos 400.000 casos en España y las tasas de prevalencia están en lo mismo. Lo que sí estamos viendo es que hay menos, digamos, estamos haciendo diariamente muchísimas PCRs, no te sé decir la cifra exacta. 24.000, creo, en torno así más o menos. En Madrid. Ya, por eso se están detectando. Que debe ser la mitad de toda España. Sí. Se están detectando muchos casos, pero muchísimos son asintomáticos. La enfermedad grave yo estoy encontrando bastante menos que lo que nos encontramos al principio, nada que ver. Pero sin embargo ustedes tienen que seguir con la misma parafernalia, ¿no? El otro día veía yo un Suma 112 parado junto al Centro Marqués de Samaranch, que se convirtió en uno de los asilos para la gente sin hogar durante la época del COVID, y realmente ustedes es que se tienen que seguir poniendo la EPI, pero no me refiero a una mascarilla, me refiero a todo el traje con guantes, con mascarilla. Efectivamente, el traje de la NASA. Ese es uno de los grandes... ese es uno de los problemas que tenemos en los centros de salud también, porque te viene mucha gente que tiene sintomatología compatible con coronavirus. Y dentro de los centros de salud no todo el mundo puede ver a los pacientes coronavirus, porque hay médicos, enfermeras que tienen riesgo y están no se les permite ver a estos pacientes. Estamos unos pocos realmente, ¿no? Entonces, el centro de salud, que ya estamos muy escasos de personal, escasos nos podéis imaginar. Ya antes del coronavirus teníamos muchos problemas, ¿no? Y ahora más, desde que tenemos... Y además ahora la atención se ha trasladado al teléfono. Muchas de las visitas son así. No llegamos. Los pacientes vienen enfadados porque, dicen, no, es que llevo llamando 3 días y no hay manera, se plantan en el centro de salud. Pues, por supuesto con los filtros que dan fuera, obviamente se hace un triaje en la entrada, pero la situación es un poquito complicada ahora mismo para los pacientes como para los profesionales. Pero sí es cierto que hay bastante miedo, bastante más, y la realidad es que la gravedad, no estamos viendo pacientes tan graves como estábamos viendo antes. Yo recuerdo haber estado también, sabéis que también trabajo en hospital,
Y recuerdo haber estado en la puerta de la urgencia entrándome pacientes uno detrás del otro ahogándose. Ambulancias no daba tiempo prácticamente. Y tener todo el hospital lleno con pacientes coronavirus. Ahora tengo 4 casos. El otro día en la guardia ingresé una neumonía bilateral que no estaba muy malito, pero vamos. ¿Y de cara al cole? ¿Cuál es Bien. la Lo están haciendo bien. previsión de los Está claro que los sanitarios? niños tienen que ir al colegio, tienen que ir. Y lo que pasa es que las medidas son un poquito, bueno, requiere un esfuerzo por parte de todos, y sobre todo en los centros y la inversión. Es un problema de inversión y conciencia, porque los niños, es que lo notas, lo habéis visto en vuestras familias, los niños que han estado sin socializar. Es importantísimo. Bueno, yo es que esta mañana hemos tenido una zaragata porque hay padres, bueno, ya hemos tenido llamadas de padres, con la salud de mi hijo no se juega. Ya, ¿Y usted no se da cuenta de que encerrándolo en casa está jugando con la salud de su hijo? La física y la mental. ¿Pero usted qué se ha creído? ¿Que un niño es una mascota? No, los niños tienen que hacerse adultos, para lo cual hay que escolarizarlos, criarlos para que se hagan hombres y te den disgustos, que esa es la ley de la vida y la que ha sido siempre. Pero es que yo no sé qué se cree la gente que es un niño. Un niño es un animalito que hay que educar. Educar porque es muy animal. Y hay que educarlo y hay que enseñarle cosas y enseñarle urbanidad y que salga de casa y que conozca a otros niños, que se sepa manejar y no dejar el profesor no coleguear, sino mantener una disciplina para que ningún niño abuse de otro. Si empiezan a coleguear con unos, siempre acaban abusando de otros. Y la educación online, yo por lo menos en mi caso, ha demostrado que no ha servido absolutamente para nada. Sirve de algo, seguro, de algo servirá, pero es un complemento. Federico, y la que nos están dejando ahora los médicos de atención primaria de cabecera con el tema de las bajas de los pacientes, de los niños que estén malos. Como que es que no, es que ahora se le va a dar, como tienen que cuidar, se les da de baja. Al padre. A los Al padres. claro. Sí. ¿Y qué hago? ¿Yo me invento la Menuda enfermedad? zaragata. Hombre, por favor. Esto es No, más pero carga además, burocrática. esta mañana decía aquí el presidente de la COE sobre eso. Dice, o sea, que aquí va a trabajar el que quiera. Ya, eso. Dice, ¿y en las empresas qué hacemos? Cerramos si nos parece. Bueno, O sea, ¿pero esto qué es? Es que date cuenta de los protocolos como ellos. O sea, una persona ha tenido contacto con un caso positivo, hay que rastrear al resto. Esa persona desde ese momento se le da de baja, 14 días. Un disparate. PCR positiva o negativa. Te puedes imaginar la cadena de bajas que eso origina. No, de Entonces, bajas ¿qué no, hacemos de los vagos. médicos de atención primaria? Pues medimos los tiempos de contacto, cuándo ha sido el contacto y en función de las PCR a veces podemos dar las altas antes. Porque Pero es que eso si se no, nos el hace enfrentar, impacto... ¿no? Bueno, Porque hay ¿Cuántos hay gente que que no hacerse, responde entonces? como no, es debe. que te encuentras las dos cosas, ¿eh? Te encuentras gente que no quiere que le des de baja, ¿no? Yo es que hago teletrabajo, ¿qué tal? Pero ¿cómo voy a dar de baja yo? Y porque tienen, y luego gente que es que vienen precisamente para que les des de baja. Pues claro, Y eso si no es, le das la baja, te pega. ese es otro tema. Hay O sea, agresión. hay La zonas de violencia, áreas de sí. Madrid, Sí. zonas donde es muy difícil gestionar esas bajas, porque incluso hay médicos que están amenazados. Es que la lían, o sea, tienen localizado perfectamente dónde está su coche, dónde está su vivienda, tienen en núcleos pequeños es muy difícil manejar una baja de alguien que sabes que tiene Luego, una- además, como el gobierno ha dicho 2 cosas o 3 distintas prácticamente al día. Bueno, Bueno, esta mañana le preguntamos a Garamendi y entonces al final dice, no, si no lo sabemos. ya. No sabemos, porque ha dicho una cosa el vicepresidente llevando la contraria a la ministra, como aquí nadie le puede llevar la contraria al vicepresidente, aunque luego le hagan caso o no. Dice, no lo sabemos, pero lo cierto es que hay mucha gente que lo que quiere es una baja para no ir a trabajar. Y no tiene nada que ver ni con el virus, ni con la Ya, salud, ni con nada. Sí, sí. Eso nos encontramos los médicos de atención ¿Se primaria. encuentran con picaresca? Sí, sí, claro. Bueno, pero lo que pasa es que es difícil engañar al médico, ¿eh? Pero bueno, No, lo malo nos es que- consiguen lo engañar malo- a veces, pero bueno. No, pero lo malo es que el Porque les médico va a pillas en tener- un lado, en el- les pillas. Van bueno. a tener que llevar guardaespaldas. Sí. Porque el Ha problema del aumentado las pícaro agresiones es que- en los ha médicos sido de curioso. atención primaria, ¿eh? Ha sido curioso que pues desde los aplausos que nos estaban dando, yo viví el primer aplauso, me quedé emocionado. Estaba atendiendo un caso con el SUMA y de repente toda un bloque de edificios, todos en la calle aplaudiéndonos. Éramos los únicos que estábamos en la calle. Nos quedamos, la verdad, y por donde pasábamos aplaudían. Fue emocionante, de verdad era emocionante. Y Pero ahora ha ahora- pasado a lo contrario, ¿no? Pero es que ahora vienen, muchos claro, pueden acceder al centro y oiga, que es que llevo aquí y tal, y vienen como, vamos, pues enfadadísimos, como algunos que tienes que, como puedes realmente intentar manejar esa, y, pues,
bueno, ese enfado que a veces pues conlleva situaciones un poquito tensas, ¿no? Incluso sobre todo con los administrativos que están entrando en el centro de les empiezan a como contra los pobres administrativos, que es un poco... Ni antes para tanto, ni ahora para tanto. Claro, el gobierno mañana se dedica solo a la ley de eutanasia. Bueno. Como si no tuviéramos bastante eutanasia ya. Ya, desde luego. En fin, bueno, Rafael, le veo con un aspecto estupendo. Sí. O sea, que esto es lo Como fundamental. trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la que noche. No hay cómo trabajar, no sí, se lo pide mejor. la baja. Exacto, no le damos la baja. Sí. Es eso. Bueno, yo, como me dé la baja, de seguro que mucha gente va a estar muy preocupada, desde luego. Pero gracias a Dios estoy en buenas condiciones y sí, intento hacer algo de deporte cuando puedo. Es fundamental, es otro de los temas. Ahora de vocal de atención primaria en las elecciones del Colegio Médico. No, ya puestos, claro, después tal y como están los enfermos, lo de unas elecciones, eso ya es cosa barata, claro, nada. Al lado del peligro de un tío que no quiere trabajar y quiere cobrar. Bueno, el tema de las elecciones del Colegio Médico es un tema candente. Posiblemente sean las más peleadas ahora mismo, porque tenemos un colegio que básicamente son médicos de atención primaria, pero tenemos el gran problema de la atención primaria. ¿Qué pasa? Que en Madrid hay aproximadamente unos 42.000 médicos colegiados y no va a votar casi ni un 20%. ¿Qué pasa? Pues que es poquito... Como siempre pasa igual. Siempre lo que pasa con los empresarios en Cataluña. Como el 96% no fue a votar, el 2% separatistas radicales se llevaron al colegio. Claro, eso es un... Sí, entonces, los médicos que nos estén escuchando ahora mismo les quiero pedir que el día 17 de septiembre se acerquen a votar. Nuestra candidatura es completamente independiente, vamos a defender los intereses de los médicos y del papel de los médicos en la sociedad. Hay cosas ahora mismo impensables. Entre otras estamos viendo pues decisiones que se toman médicas sin haber consultado a los expertos. No tenemos más que el comité de expertos famoso, ¿no? Bueno, sí. Dentro de los el colegio de médicos teníamos que haber estado los primeros ahí, ¿no? Los primeros diciendo ahí tal. Hay muchísimas cosas que hacer en el colegio de médicos. Hasta podemos llegar incluso en algunos casos hasta pensar en algún momento en la autofinanciación. Hasta ahí podemos llegar. Hay mecanismos que podemos tener, pero sobre todo el primer vamos a tocar pues muchos temas, pero el primero la atención primaria. La atención primaria es esencial, es el núcleo de la sanidad. Bueno, doctor Ortega, muchísimas gracias. Es que nos quedamos sin tiempo. Nos tenemos que tomar Divecol para bueno, y Enrique de la Morena, por supuesto, también, como siempre. 2 cápsulas antes de acostarnos y vamos luchando contra el colesterol poco a poco. Mientras duermes, él trabaja. Eso, en Parafarmacia Mundo Natural. Y hacemos una pausa y recibimos a Alberto Fernández, que nos hable de restaurantes que vuelven a abrir sus puertas. Entre ellos, como decías tú, qué Diverso. pasó con el incendio de Diverso, que un poco más si se nos quema Cristina Pedroche. Que estaban dentro, ¿eh? Mundo Natural. Es la mañana de Federico.